Buenas. Hoy estamos para tratar un tema que yo creo que todos tenemos muy presente y no solamente en Colombia, es un tema que está de alguna manera dándole la vuelta a las inquietudes y a las propuestas y a las discusiones en el mundo, el tema de la salud. Ha habido intentos en Colombia, sobre todo con este gobierno, de impulsar unas reformas al sistema de salud. Y para hablar de esas discusiones, y él ha tenido ahí una parte muy activa, nos va a acompañar el doctor Germán Arredondo. Él es médico, obviamente, una larguísima experiencia. En este momento está básicamente dedicado a ser muy activo en tres escenarios en donde esta discusión es una discusión central. Primero, con la Academia Nacional de Medicina, es magistrado del Tribunal de Ética Médica. Es coordinador, en tercer lugar, de un grupo de acuerdos fundamentales sobre la medicina, donde hay 21 organizaciones médicas y han tenido ahí el elemento dinamizador y un poco convocador de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, Germán, manos a la obra y que nos vaya bien en esta explicación. No es una cosa, es dar claridades. ¿Cómo ves ese abrirse el debate en este momento en Colombia? ¿Cómo caracterizaríamos las posiciones que en torno a la necesidad de cambiar, ajustar el sistema de salud están hoy sobre la mesa de discusión? Doctor Germán, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Un grato saludarlo, doctor Juan Manuel Ospina, y a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que como observadores imparciales, no de este gobierno, sino desde hace 30 años o más, que venimos viendo el desarrollo del sistema de salud, que generó mucho debate cuando se aprobó la Ley 100 del año de 1993. En ese momento era presidente el doctor César Gaviria, y la Ley 100 vino con una cantidad de reformas que en su momento se dieron, todas de corte neoliberal. Eso fue el cambio que se dio en la década de los 90 y lógicamente generó mucho debate. La Ley 100 del año de 1993, dijéramos, facilitó la privatización del sector de la salud. Y eso trajo consecuencias que poco a poco, en la medida en que ha venido madurando el sistema, se han venido subsanando, porque, dijéramos, esa privatización de la salud trajo consigo el negocio de la salud administrada y vista para sacarle rentas extractivas como cualquier negocio. Y esa extracción de rentas hace y genera inequidad, porque aquellas personas que tienen buenos recursos acceden a muy buenos servicios de salud, pero quien no los tiene se ve privado del acceso a los servicios de salud. Poco a poco eso se ha venido subsanando paulatinamente, y hoy en día, dijéramos, tenemos una gran virtud, porque tenemos que, así como reconocemos fallas, tenemos que reconocer virtudes. ¿Cuáles son las virtudes actuales del sistema actual? Uno, prácticamente la cobertura universal, incluido la población migrante, es decir, se está cubriendo a la gente. Dos, la salud fue declarada por la Corte Constitucional y por la Ley Estatutaria en Salud, la Ley 1751 del año de 2015, como un derecho fundamental de primer orden. Eso le da un estatus muy alto, porque el derecho fundamental se le tiene que garantizar a todos los habitantes. Entonces, ya eso hace que la negación del servicio sea tutelable en virtud de la acción de tutela, y los jueces de la República han sido garantistas de ese derecho. Eso es una virtud de la ley, y es una virtud Fundamental. fundamental. Teníamos entonces dos virtudes: es un derecho; segundo, cobertura universal; y tercero, que es muy importante, doctor Juan Manuel, es la protección financiera.
la protección financiera del derecho fundamental a la salud, que lo vimos en la práctica durante la pandemia. Más de 300.000 personas tuvieron que ir a unidades de cuidado intensivo, con estancias promedios de 2 o 3 semanas. Usted sabe que eso, cualquiera sabe que el costo de eso es brutal. Nadie tuvo que sacar un peso de su bolsillo para pagar la estancia, independiente de que saliera vivo o que falleciera por el COVID-19. Esa protección financiera es una fortaleza del sistema que hay que mantener. Pero así como reconocemos que hay fortalezas, también reconocemos Eh, fallas. Y esas fallas hay que subsanarlas. Y ahí viene el acuerdo que usted señaló muy bien. Todo el mundo habla de la necesidad de hacer una reforma o de hacer ajustes, algunos con mayor intensidad para transformar totalmente el sistema, otros con menos intensidad y otros, como en el caso nuestro, que tratamos de aprovechar las fortalezas que hoy se tiene y tratar de solucionar los problemas que también hoy se tiene a través de un proyecto de ley que pudiéramos decir está en la mitad de esas dos tendencias extremas, de la una mantener el statu quo y de la otra la transformación total del sistema. Entonces, nosotros nos paramos en la mitad, tratamos de recoger lo mejor de un sistema, obturar las fallas y sobre todo y quitar la tendencia ideologizada de partido y darle una es, mirada académica, técnica, científica a la salud, son preocupados por la salud pública. yo creo que más bien dicho, es imposible. Me recordaba y sé que ya va a sonar al lugar común, pues que hubo una expresión y una posición reiterada hace unos años de Antana Mocos en algo que yo creo que es absolutamente cierto, construir sobre lo construido. No se trata de meterle un bulldozer a la salud y arrancar de cero. Hay gente que tiene esa inclinación. Y hablábamos ahora de pronto con una nostalgia de volver a aquello que fue muy bueno en un momento dado, pero que después fue sufriendo todos los problemas básicamente de, de, de la infección de la politiquería que fue el viejo seguro social. Sí, la idea de una salud que sea del Estado, no, no puede, es el Estado, pero es el otro sector. Y es ese aprovechar esa experiencia, ir construyendo, ir mejorando, ir transformando, ¿cierto? Ni meterle bulldozer, ni meter esto en una urna de cristal intocable, ¿cierto? Que yo creo que es la posición que ustedes están defendiendo como asociaciones médicas. Voy a poner aquí mi granito de arena, creo que es la posición correcta que habría que asumir y que permite que haya una discusión amplia, una discusión con miras a lograr acuerdos, no buscar aquello que nos distancie, sino aquellos elementos en los que estamos identificados y que nos permita seguir construyendo este proceso. Usted lo notaba muy claramente ahora. Esa ley 100 originaria es bastante distinta de la ley 100 que hoy se está aplicando, porque ha habido toda una serie de procesos, ajustes, complementaciones, modificaciones que se le han hecho a lo largo de los años, ¿sí? Y eso que ya se ha hecho, hay que continuar ese trabajo, que creo yo sería un poco la situación en la que estamos. Para Tenemos usted, unos ¿cuáles hitos, serían? tenemos Sí, unos sí. hitos que han generado cambios como son. Mire, en el año 2008 la Corte Constitucional, que siempre ha sido garantista del derecho a la salud, Sí, señor. emitió una sentencia, la sentencia T-760, en virtud de la cual consideró que la salud era un derecho fundamental. Eso generó un cambio muy importante e hizo que en la Academia Nacional de Medicina convocara a las instituciones médicas de carácter nacional. En ese momento el profesor Fernando Sánchez Torres era el presidente de la academia Sí. y denominó la Gran Junta Médica Nacional. Esa Gran Junta Médica Nacional propuso un proyecto de ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la salud.
se le presentó personalmente al señor presidente en ese momento, el doctor Juan Manuel Santos, que le gustó tanto el proyecto de ley que él personalmente, sin modificarle una coma, lo presentó con carácter de urgencia como ley estatutaria en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Y así fue que nació la ley 1751, la ley estatutaria en salud, única en su género, que garantiza, usted sabe que los derechos fundamentales se regulan en virtud de leyes estatutarias. Esa ley estatutaria gira alrededor del derecho fundamental a la salud y nosotros siempre hemos creído que esa fue la verdadera reforma a la ley 100. Lo que pasa es que, doctor Juan Manuel, como muchas veces sucede en el país, se aprueban leyes, pero las leyes no se materializan en la práctica, se quedan ahí escritas y han pasado los años y no se ha materializado, no se ha desarrollado la ley 100. Por eso, la misma Academia Nacional de Medicina volvió a convocar la Gran Junta Médica a ver cómo pensábamos que se desarrollara la ley estatutaria y ahí nació el grupo de los acuerdos fundamentales. ¿Cuáles son los acuerdos fundamentales para desarrollar y hacer valer el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos? En el proyecto de ley que presentó el gobierno en febrero del año pasado, el proyecto de ley 339 de 2023 Cámara, habían unos elementos muy buenos, pero sinceramente, y lo digo con el mayor de los respetos, de pronto mal formulados. Eran discursivos. Se perdía el principio o los principios básicos se diluían. Allí había cosas muy buenas. Entonces nosotros observamos eso, hicimos observaciones tratando de rescatar lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Que yo creo que además de lo que usted señaló muy bien, de que ya había habido un acuerdo en el que se necesitaba, construyendo sobre lo construido, hacer reformas a la salud. Mire, hay acuerdos básicos. La atención primaria en salud. Eso, todo el mundo ya está de acuerdo. ¿Y qué es la atención primaria en salud? Para que nos entiendan los oyentes. Sí. Básicamente son determinantes sociales de la salud que no dependen del sector de la salud. Me refiero yo a agua potable, acueducto y alcantarillado, vías de penetración, seguridad alimentaria, educación. Si nosotros llevamos agua potable a todo el país, mucha gente no se enferma de lo que hoy se enferma. ¿Sí? Nada más con eso. Y fíjese usted que eso no depende del sector de la salud. Esos son determinantes de la enfermedad que requieren muchos recursos. Porque eso vale. Llevar agua potable, acueducto, alcantarillado, saneamiento básico a las zonas más periféricas y acabar con esa brecha entre el campo y la ciudad, pues no depende del sector de la salud, pero salva vidas. Eso pero no, eso tiene es que ver de una obviedad. directamente con la, sí, Y tiene que ver directamente en con eso la hay salud. acuerdo. Ahora, eso no se puede hacer en 2 años, eso se hace en 10 o 15 años. Eso es una política de Estado de muchos años y de una inversión distinta a los recursos de la salud. Eso es una apuesta que nosotros hemos señalado y que yo creo que ya hemos avanzado en esa concepción. Fíjate, déjate, yo hago ahí una pequeña anotación que creo que complementa lo que tú estás planteando. Es que finalmente estos temas no se pueden manejar como si los sectores fueran compartimentos estancos. Aquí está la salud en sentido estrecho y aquí está la educación en sentido estrecho y aquí está el sistema de vías de comunicación en sentido estrecho. A la hora de la verdad es el desarrollo de territorios, de comunidades con sus necesidades, donde tiene que entrar el componente de salud, o tiene que entrar el componente de vías, pues tiene que entrar el componente de acueductos, el componente de manejo de aguas residuales, qué sé yo. Es un conjunto de decisiones coordinadas, dirigidas a territorios y comunidades específicas que produce aquello que se llama desarrollo social, desarrollo humano.
pero tiene que cada sector haciendo lo suyo, pero de manera integrada. Yo creo que en el plan de desarrollo del presidente Petro hay algo en lo que me parece que hay un énfasis fundamental y es la visión, perdóneme esta digresión, la visión territorial del desarrollo. ¿Sí? Y cuando hablamos de territorio hablamos de comunidades y cuando hablamos de territorio y comunidades hablamos de la necesidad de acciones integrales del Estado con las comunidades para atender esas necesidades. Y en ese contexto el tema de la salud queda integrado, ¿sí? No sé si es una digresión Y yo muy larga. creería que hablando de los consensos que poco a poco se han ido logrando, tenemos un consenso en que hay necesidad de hacer una reforma. Segundo consenso, la importancia de la atención primaria en salud, entendida como lo acabamos de explicar, en afectar positivamente los determinantes sociales de la salud. Y hay otro consenso importante que es el fortalecimiento de la red pública nacional, porque es que desafortunadamente la ley 100, una de sus fallas, fue que puso a funcionar los hospitales como funciona una clínica privada, es decir, a través de venta de servicios, para que se autofinancien vendiendo servicios. Un hospital de tercer nivel como el Hospital Simón Bolívar aquí en Bogotá vende servicios y seguramente se puede autofinanciar, pero un puesto de salud en Pandi, Cundinamarca, en el Guaviare, en Chima, Santander, donde las personas que se enferman pues no tienen un volumen ni una capacidad económica para pagar su atención, pues no se puede financiar con venta de servicios. Ahí tiene que entrar a lo que se llaman los subsidios a la oferta. Es decir, que el Estado financie ese hospital. Permítame ponerle un ejemplo para que No, los está oyentes me clarísimo. entiendan. Dale, Germán. El ejemplo es el siguiente. ¿Qué tal que yo tuviera un equipo de bomberos que hay que tenerlos listos todo el mes por si se presenta un incendio? A esos bomberos hay que pagarles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tal que a los bomberos yo le dijera, mire, le pago por incendio apagado? Los tipos se mueren de hambre. Eso es lo que le están exigiendo a los Sí, puestos y centros de salud periféricos, que se exactamente. les paga por paciente atendido. El volumen es muy bajo, pero cuando una persona requiere un servicio de salud, un trabajo de parto en esa zona y no es atendido, pues la persona va a sufrir un colapso de su salud. Entonces, en Claro. esos sitios se requieren los subsidios a la oferta, se requiere la financiación del Estado. Eso es lo que es a la oferta, No, no por venta de servicios. Ese enfoque transforma totalmente el acceso de los servicios de salud en las zonas periféricas del país, en las zonas de la Colombia profunda, como hoy se le denomina, de población pobre sí, y dispersa, pero también en las zonas periféricas de las grandes ciudades, como puede suceder aquí en Usme, en el Sumapaz, en las zonas periféricas de Ciudad Bolívar, para poner un ejemplo aquí en la capital de la República. claro. Es Ese que es otro ahí está, concepto que se ha avanzado. y yo creo que ahí hay una cuestión que es muy importante, que está también ahí como en la discusión, ¿cierto? Y es la salud, y tú lo has dicho, la salud y el sector salud y la actividad de cuidado de la salud como un negocio o como un servicio, ¿sí? Y O yo creo mejor, que como un derecho, ¿ah? o ¿Qué? mejor, como un derecho. Bueno, que es como lo establece la Constitución, entre otras, ¿cierto? Que es Exacto. como lo establece la Constitución. Entonces, ahí simplemente es un desarrollo de la Constitución. Y entonces ahí viene una cosa que es muy de lo economista, rentabilidad económica versus rentabilidad social. Aquí lo que necesita es un servicio con rentabilidad social. Ahora, para que eso se pueda dar, tampoco es que entonces los hospitales y los médicos van a trabajar de gratis y a pérdida, no. Tiene que haber los recursos que garanticen
la operación eficiente para generar una rentabilidad social. Es decir, esto no puede ser a pérdida, pero tampoco puede ser el negocio para ganarse los millones de los millones, ¿cierto? Tiene que tener la capacidad económica que se le da al Estado transfiriéndole recursos para que pueda prestar esa función indelegable de garantizar los servicios de salud que tiene una altísima rentabilidad social. La salud no es un negocio, pero tampoco la salud es una quijotada de hermanitas de la caridad. Sí, ahí No, hay y que encontrar el... desafortunadamente cuesta. Ahorita Cuesta, hablábamos antes del cuesta. programa que todos los Sí, sistemas de salud se ven enfrentados al crecimiento de los costos y el gasto en salud, que es inevitable. Decíamos, por ejemplo, exactamente. el envejecimiento de la población, el desarrollo social del país ha permitido que la expectativa de vida de los colombianos haya venido aumentando y ya estamos cercanos por encima de los 75 años de expectativa de vida. Y eso hace que esa población que se está envejeciendo consuma más servicios de salud y se vuelve más consumidora de servicios de salud y de patologías que generan gasto. Ese gasto tiene que ser previsto a través de mecanismos que establece el Estado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos algo que es muy importante, es que cada ciudadano colombiano que está afiliado a una empresa promotora de salud, a una EPS, tiene una unidad de pago por capitación que le garantiza el Estado. El Estado le da a la EPS una unidad de pago por capitación, que es como una prima del seguro. Y con eso la EPS tiene que garantizarle a usted el plan de beneficios en salud. ¿Cuál plan de beneficios en salud? El que estableció la ley estatutaria en salud en su artículo 15. Exacto, exacto. Esa ley estatutaria en salud es algo que nosotros defendemos mucho porque es una garantía del derecho fundamental a la salud. Y si nosotros hacemos una reforma en torno al derecho fundamental a la salud, esa reforma seguramente que será positiva. ¿Cuál ha sido el escollo fundamental del proyecto de ley? Sí, sí. El tema financiero. Porque dijéramos, el gobierno ha hecho propuestas de las cuales hay temas interesantes, pero que cuestan. Y no está muy claro de dónde salen los recursos para garantizar bien sea la atención primaria en salud, bien sea el fortalecimiento de la red pública, bien sea mejorar las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la salud. Todo eso cuesta, todo eso vale. Y desafortunadamente en la versión anterior del año pasado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nunca dio el aval financiero a la reforma de la salud. Nos dijo que costaba mucho, hizo una proyección financiera y eso vale mucho y todos sabemos que vale mucho. Pero si a usted no le ponen una fuente financiera clara y precisa, esa ley no se desarrolla porque ya tenemos experiencia. La propia ley estatutaria en salud no se ha desarrollado. Hay otra ley que es la ley 1438 del año 2011 que ya habla de atención primaria en salud, habla de los equipos básicos de atención en salud, pero como no le puso recursos, no se desarrolló. Entonces se quedó ahí escrita como una ley muerta, decimos nosotros, ¿no? En términos Sí, coloquiales, porque no se eso sí es desarrolla como... y no queremos otra ley muerta, queremos una ley que tenga el soporte financiero para que efectivamente se desarrolle. Vea, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar de lado, está íntimamente ligado a lo que estás diciendo en esto, que sería casi que la otra cara de la moneda, la corrupción que hay en la prestación de servicios. Todo eso que se habla de la corrupción de las EPS, del desvío de fondos para otras actividades, las EPS integrando con negocios de hospitales y eso. ¿Usted cómo ve eso muy concretamente, Germán? Porque hay mucho, la gente dice, pero por Dios, si se están robando la plata, empezando por el gobierno, se están robando la plata, Mire, más plata para que la la sigan corrupción robando. es independiente del modelo, porque el corrupto
Ok. siempre conseguirá por dónde La robar, manera de pues robar. la rendija para dónde robar. O Ahora, sea se que ha no esté. cometido un error, en esto quiero señalar un error que se ha Sí, cometido, sí, y sí. es que se demuestra que en un hospital determinado están robando plata. Entonces la solución no ha sido meter a la cárcel al gerente, sino cerrar el hospital. Eso es vender el sofá, ¿cierto? El cuento del sofá, O sea, exactamente. estamos frente entonces, si hay una entidad, una EPS donde se demuestra que están robando, yo digo, metan a la cárcel a los ladrones porque aquí roban con la mano derecha, pero también con la izquierda, Sí, desafortunadamente. Metan a la cárcel los ladrones, pero no cierren la entidad, porque la entidad claro, no tiene la culpa, la institución no tiene la culpa. Y desafortunadamente eso hemos visto. Mire, se liquidó sí. el Seguro Social, se liquidó la Caja Nacional, se liquidó Caprecón, se han cerrado más de 3.000 puestos de salud en todo el país. ¿Y eso por qué? ¿Con el membrete de la corrupción? No, no, no. Metan a la cárcel a los ladrones, pero no acaben las instituciones, digo yo. Un remate de conversación perfecta. Doctor Germán, temas quedan por tratar muchos. Creo que aquí pudimos hacer una panorámica para ayudar a entender un asunto que es fundamental, que a todos nos atañe, y es el de la situación y las perspectivas de salud y todo este debate que se está dando. Tenemos que seguir hablando porque este tema no termina tan rápido y la urgencia de los ciudadanos por entenderlo se mantiene, inclusive va aumentando. Mil gracias y hasta una próxima ocasión. Muy amable, Germán.